Hola, ¿cómo están? Aquí estamos, bueno, en cuarentena, pero bueno, haciendo esto para que no perdamos nuestras clases y podamos seguir, ¿no? Así que hoy estamos con el libro La cercanía al reino, la introducción al Nuevo Testamento. Y hoy nos toca la lección número 4, que les animo, ¿no? A que ahora tienen un poquito más de tiempo, a que lo lean, ¿no? Porque por ahí a los que no les gusta mucho historia, es un librito un poquito más pesado en ese sentido de que tiene mucha historia, ¿no? Pero muy importante conocer todo esto para entender un poco más el mundo del Nuevo Testamento, ¿sí? Bueno, ahora nos toca la religión del Nuevo Testamento, que es la lección número 4. No vamos a ir leyendo todo porque es distinto cuando estamos en clase, que cada uno va leyendo, pero léanlo ustedes. Toda la primera parte, en la página 45, cuenta la historia de un filósofo que no va contando cómo conoció a Cristo. Y eso da introducción a un poco a las religiones del Nuevo Testamento, con que nos encontramos más o menos en ese tiempo, ¿no? El punto A habla del paganismo religioso, ¿no? Nosotros sabemos todo lo que vinimos viendo sobre la cultura y todas las demás cosas. En ese momento estaba el Imperio Romano y había muchísimas religiones. La gente estaba en búsqueda constante de algo, ¿no? Entonces estaba siempre allí en búsqueda, había muchos dioses, había muchas religiones, muchas creencias, como bueno, ustedes lo leen, no dejen de leerlo el libro, porque incluso para después hacer las tareas las van a tener que entender un poquito más, ¿no? Y bueno, llegó un momento también en ese tiempo, ¿no? De que por ahí había algunos que se cansaban y se volvían escépticos, ¿no? Sabemos que el escepticismo, la persona escéptica es la persona que empieza como a estar un poquito incrédula, a dudar, a examinar, y bueno, en todo esto que había, lo bueno era que había una búsqueda, el problema es que se equivocaban en lo que estaban buscando. Y llegó un momento que se puso como también un escepticismo y un pesimismo religioso, como les explica ahí, ¿no? Y vamos a ver más o menos, yo les voy a mostrar allí la religión del Nuevo Testamento, por lo menos unas 5 que fueron como las más principales que estuvieron en ese tiempo, que ustedes la van a leer del libro, pero yo les voy a explicar un poquito por ahí para que si se les complica un poquito el entenderlo, ¿no? Algunos que me dicen que no les gusta mucho la historia y todo esto. Allí en el libro, en la página 47, les habla del animismo, ¿no? ¿Qué era el animismo? Era la religión primitiva de Roma. ¿Qué significa animismo? ¿No? Esta palabra viene del latín, que significa ánima, significa alma. ¿Y cuál era la idea de ellos? Que todo objeto, ¿no? Que como elemento de la naturaleza poseía alma y conciencia, ¿no? Entonces ellos creían en los seres sobrenaturales, ¿no? Entonces para ellos todo poseía un alma. Entonces por eso tenían un montón de dioses, y en especial los elementos de la naturaleza. Por eso esto era una religión, ¿no? Muy especial, ¿no? En los campesinos, ¿no? Que adoraban a sus diferentes dioses. Y ahí tienen el cuadrito en el libro. Ustedes recuerden cuando estuvimos viendo el tema de la cultura, que bueno, cuando el Imperio Romano toma el control, el mando, y queda atrás el Imperio griego, lo que sí fueron cautivados los romanos por la cultura griega. Entonces los romanos, si bien ellos eran el imperio ahora, estaban muy dominados y estaban ahí con esto de la cultura griega. Entonces llegó un momento que también se hizo una fusión, como una fusión de dioses, ¿no? Entonces ustedes tienen, por ejemplo, ahí en el cuadrito, en la página 47, el dios romano era Júpiter, el dios griego era Zeus, pero ¿cuál era la función de los dos dioses? El dios del cielo y de la fuerza, ¿no? Como por ejemplo, el dios de las profundidades del mar, para los romanos le llamaban Neptuno y a los griegos era Poseidón, ¿no? Pero en realidad era el mismo, que era el dios de las profundidades. Y así cada una de esas cosas, ellos creían en este tipo de dioses. Luego también surgió, esto del animismo fue como mermando con el tiempo, y en la época del Nuevo Testamento y de Jesucristo ya no estaba tanto esto, ¿no? Luego surgió la adoración al emperador, que lo tienen ustedes allí, ¿no? ¿Qué pasó? Si bien persistió un poco la adoración a los diferentes dioses, este desarrollo de la conciencia cosmopolita, ¿qué es lo que hizo?
esto preparó el camino para un nuevo tipo de religión. ¿Qué es esto de la conciencia cosmopolita? O sea, ustedes recuerden que les habíamos visto en una de las clases anteriores cómo se formó el Imperio Romano. Ellos conquistaban a las diferentes provincias o naciones o lo que sea, las diferentes naciones, y las convertían en una provincia del imperio, ¿no? Y ahí vimos que Palestina y todo eso entró dentro del Imperio Romano. ¿Se acuerdan? En la otra clase lo tienen ahí grabadito con el mapa. Entonces ellos, las diferentes naciones que conquistaban, la convertían en una provincia del Imperio Romano y todo era el Imperio Romano. Entonces esto de que unieron todo, también esto fue dando lugar a que hubiera una misma adoración. ¿Y qué comenzaron a adorar? Adorar al Estado. Empezaron a adorar al emperador. Y ustedes pueden leer allí en el libro, tienen algunas historias, esta cuenta de uno que hacía poses, todo para que lo adoraran igual. Pobrecito. Pero a causa de esto de la adoración al emperador, fue lo que produjo violentas persecuciones en el tiempo de los cristianos, ¿no? Y nosotros allí podremos recordar el anfiteatro romano, cuando los cristianos eran perseguidos y los tiraban allí para ser comidos por los leones, ¿no? Y cuántas cosas que sucedían en este tiempo que eran perseguidos, porque obviamente los cristianos no querían adorar al hombre, no querían adorar un hombre. El que había encontrado, ¿no? La verdadera, el que adoraba a Dios, no tenía esta necesidad de andar buscando otras cosas, entonces sufrían persecuciones. Hasta que esto se terminó, ¿no es cierto?, como lo vimos en otras veces, con Constantino en el año 313, después escrito con el edicto de tolerancia o el edicto de Milán. Ya se los expliqué yo a esto, ¿no? Cuando él había tenido como un sueño, una visión, ¿no? Con el símbolo de la cruz y que en ese nombre él iba a vencer. Entonces ahí él simpatiza con los cristianos y de repente la iglesia que estaba siendo perseguida, ¿qué es lo que pasa? La iglesia comienza a formar parte, ¿no?, del Estado. La iglesia llegó a unirse con el Estado, ¿no?, y llegó a tener poder. Y bueno, y ahí surgen un montón de cosas, que fue bueno por un lado, pero por el otro surgieron otras cosas que no fueron favorables, que se lo compartí en el video anterior. Bueno, después, ¿qué era la religión de misterio? Las religiones de misterio, la gente seguía buscando, ¿no? Y empezó a buscar una fe más personal, algo que que le trajera satisfacción más personal, que lo conectara con esa deidad, ¿no? Y entonces empezó a todas estas religiones que eran de origen oriental, donde había rituales, secretos, fórmulas, ritos de iniciación y todo este tipo de cosas que tiene que ver con las religiones tipo orientales, ¿no? De meditación y todas estas cosas, ¿no?, que eran las religiones de misterio. Y luego estaban las religiones ocultas. ¿Qué eran las religiones ocultas? Todo aquello que tenía que ver con la hechicería, con la magia, ¿no? Por ejemplo, para tener un ejemplo más claro, ahí en Hechos, capítulo 19, desde el versículo 13, dice: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritu malo, diciendo: os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos, ¿no? Versículo 18 dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos, ¿no? Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, ¿no? Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50.000 piezas de plata, ¿no? Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Qué tremendo, ¿no? Pero lo importante acá, bueno, quería rescatar un poco esto, que las religiones ocultas tenían que ver con todo esto de la magia, de la hechicería y de todas esas cosas que lo vemos mucho en el tiempo, ¿no?, de la iglesia primitiva, de los apóstoles, que se enfrentaban también con este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues ustedes lo pueden leer bien allí en el librito, ¿no?
Bueno, no me van a ver la cara por un tiempito porque les voy a seguir pasando algunas cositas. Ahora vamos... no, sí me van a ver la cara, perdón. Volvemos acá. Porque vamos a hacer una actividad juntos, ¿no? Si hubiéramos estado en vivo y en directo allí en nuestra clase, la idea era hacerla juntos, ¿no? En la página 57, ustedes agarren su libro mientras están viendo esta clase, agarran su libro y vamos a hacer como a sentar. Yo les voy a dar un espacio para que ustedes lo piensen y después yo les digo lo correcto, ¿no? Tenemos que emparejar allí lo que habla el libro. Entonces tenemos la religión primitiva de Roma. ¿Cuál será de la columna B? Muy bien. Yo me imagino que lo respondieron bien y decimos A, el animismo, ¿no? Esta religión donde ellos, justamente viene de alma, donde para ellos todo tenía alma, ¿no? Y eran seres sobrenaturales, sobre todo los objetos de la naturaleza, los elementos de la naturaleza. Punto 2. Quienes se negaran serían castigados y exterminados. Muy bien. B, adoración al emperador, ¿no? Aquellos que no adoraban al emperador iban a ser exterminados. Y esto pasó con muchos cristianos que se negaron a adorar al emperador. Creencia en el ocultismo y la magia. D, religiones ocultas, lo que vimos recién. Eran en su mayoría de origen oriental. ¿Cuáles eran? Muy bien, religiones de misterio, la C. Las religiones de misterio tenían que ver con todas aquellas religiones orientales. Se exaltaba a los reyes con títulos honoríficos. Muy bien, es la adoración al emperador, la B. Dioses del bosque, la siembra y la cosecha. La A, el animismo, donde le daban poder a todas estas cosas. Espíritus y demonios que podían invocarse, el punto 7. Religiones ocultas, ¿no? Donde podían invocar a demonios, espíritus y todas estas cosas de la hechicería y de la magia. Y el 8, conocido también como culto órtico, es el C, las religiones de misterio. Bien, ahora sí, le vamos a ir a la otra plaquita. Si ustedes quedan en esa página, en la página 57, vamos a responder el punto 2 y dice, ¿qué es la filosofía? Obviamente que para responder ustedes tienen que leer el punto B en la página 50, donde habla las filosofías nacientes, ¿sí? Bueno, ahí yo les hice un cuadrito como para entender un poquito más. Dice las corrientes filosóficas, perdón. La filosofía es el amor por el conocimiento. Filo, ¿no? De la palabra griega que significa amor, y sofía viene de conocimiento, sabiduría. Por eso es el amor al conocimiento, ¿no? Y allí en el libro les da una definición, ahí ustedes la leen, ¿no? Se basa en el conocimiento humano y la experiencia, ¿no? Ustedes entonces donde dice qué es la filosofía, ustedes responden ahí. No les habla esto de que yo les di amor al conocimiento, no está ahí, yo lo agregué, me pareció importante que lo sepan, pero ahí habla un poquito lo que ustedes tienen que escribir, lo que está ahí en el último párrafo en la página 50, donde está hablando, ¿no? Esto de que se basa en el conocimiento y la experiencia, ¿no? Ahora, en ese tiempo también surgieron corrientes filosóficas, que justamente son las que vamos a ver. Ustedes ahí tienen una de las corrientes, que la tienen ahí en el libro, es el gnosticismo, ¿sí? Esa palabra gnosticismo viene de una palabra griega que significa conocimiento, ¿no? Conocimiento. Y ahora no nos vamos a meter a estudiar mucho sobre el gnosticismo, ¿no? Pero sí a nosotros nos interesa por lo menos lo básico. Para ellos, ¿no? Podías salvarte por medio del conocimiento, ¿no? Tenían como rango entonces podías salvarte por medio del conocimiento. ¿Y cuál era uno de los pensamientos que ellos manejaban más? El dualismo. ¿Qué era el dualismo? Donde ellos pensaban, ¿no? Que la carne, la materia era mala y el espíritu era bueno, ¿no? Entonces, basado en esto, surgieron dos tendencias. Una, el ascetismo, como yo les puse ahí. Claro, como la carne era mala, ¿no? ¿Qué pasaba
dice, lastimemos la carne. ¿Se acuerdan? Los ascetas son aquellos que se golpeaban, ¿no? Que se flagelaban sus cuerpos, ¿no? Para lograr ser perdonados, lograr una salvación. Entonces ellos decían, la carne es mala, y se convertían en ascetas, ¿no? Donde hay que matar la carne, ¿no? Pero por otro lado, surgió, ¿no? Se fueron al otro extremo, porque había otros que decían, bueno, como la carne es mala y va a morir, hagamos de todo, total la carne no importa, va a morir, lo que importa es el espíritu. Ahora, en el Nuevo Testamento, cuando nosotros vayamos estudiando cada uno de los libros del Nuevo Testamento, nos vamos a encontrar mucho con el tema del gnosticismo, ¿no? En las cartas allí, bueno, el libro le da algunos ejemplos, en Corintios, en Timoteo, Colosenses, en las epístolas, vamos a encontrar muchas situaciones donde los apóstoles, donde Pablo no tenía que enfrentarse con esta corriente filosófica del ascetismo, ¿no? Y del gnosticismo, porque estaban aquellos, ¿no? que lastimaban su carne, pero estaban los otros que hagamos lo que querramos, ¿no? Por eso él tiene que hablar en muchos casos la importancia, ¿no? Ustedes ahí en el libro tienen algunos ejemplos, sería lindo que lo lean y sobre esto tener un poquito de este conocimiento un poco de por qué hablaba de esas cosas, ¿no? Después dice el epicurismo, ¿no? El epicurismo también, ¿no? Tenía que ver, como dice ahí, cada uno haga lo que le da placer. ¿Por qué? Porque ellos no enseñaban que el universo se había generado por una lluvia de átomos que chocaron entre sí, ¿no? Y todo fue originado por casualidad. Entonces, por casualidad no quedaba lugar para el propósito, ni un fin absoluto. En otras palabras, ellos no creían que había un creador, ni una salvación, ¿no? No creían en esto. Entonces, ¿qué decían? Que cada uno haga lo que le dé placer y esto va a evitar el dolor. Entonces el epicurismo, ellos tenían este pensamiento, no hay un Dios creador, no hay salvación, viví la vida y haz lo que te da placer. Bueno, lo que te da placer es lo que te va a calmar el dolor y viví el momento, ¿no? Era la filosofía del momento, el epicurismo. Y el estoicismo era una elevada moral, ¿no? Tenía que ver, ¿no? Ellos no creían en un Dios personal. Sí creían que el mundo estaba gobernado por una razón absoluta, pero no creían en las emociones. Por ello Dios no tenía, digamos, como un trato personal con el hombre, ¿no? Por eso de que Dios mandó a morir a su hijo porque nos amó, con ellos no, para ellos era ridículo esto, ¿no? Ellos lo único, esta doctrina o esta corriente filosófica practicaban el dominio de las pasiones que perturbaban la vida, ¿no? Por medio de la virtud y la razón, ¿no? Ellos fomentaban una elevada moral, o sea, por un lado estaba bueno entre comillas lo de la elevada moral, pero no tenían en claro nada, ¿no? Entonces ellos, ¿a qué se dedicaba el estoicismo, no? A dominar por sus propias fuerzas las pasiones, por tener, ¿no? Por la razón y tener una elevada moral, ¿no? Es un poco bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? Es lo que justamente estaban viviendo se estaban viendo este tipo de corrientes filosóficas que estaban surgiendo en el Nuevo Testamento, ¿no? Y que se estaban enfrentando con este tipo de cosas. Por ejemplo, dice en Hechos 17:32, como el ejemplo que le da el libro, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez, ¿no? Y bueno, siguen hablando allí porque no creían en esto de que Jesús había resucitado y todo este tipo de cosas. Ese es, bueno, entonces estábamos viendo el gnosticismo, el epicurismo y el estoicismo, ¿sí? Ellos no, ahora resumiendo un poco todo esto, ¿no? No entendieron lo que fue, que Jesús fue el que vino, que a través de su muerte traía salvación. Entonces cada uno lograba
quería lograr satisfacer sus necesidades o eso que estaba ahí dentro, ¿no? Que la conciencia tal vez les carcomía, ¿no? A través, o uno con una elevada moral, otro haciendo cualquier cosa, otros lastimándose, o sea, esa era la idea, ¿no? Cada uno buscaba de alguna manera saciar ese vacío, saciar esas culpas, saciar esas necesidades, ¿no? Pero obvio que nunca podían llegar a ningún lado, como el primer ejemplo que yo les contaba, que lo lean ahí en el libro, de este filósofo que cuando muere, díganle a todos que he conocido a Cristo, ¿no? Porque dice que él se pasó la vida buscando respuestas y nunca la encontró, hasta un tiempo antes de morir lo encontró con Cristo, ¿sí? Bien, luego ustedes tienen allí, bueno, ¿qué es la filosofía? Lo ponen. ¿Qué diferencia existe entre griego y romano? Está allí también, ahí nomás. En el punto B, el primer párrafo, la primera respuesta, en el segundo párrafo es la segunda respuesta. Justamente qué diferencia, que los griegos se dedicaban más al pensamiento y los romanos más a la experiencia o a la acción. Entonces ahí unían estas dos cosas, ¿no? Como la que se basaban en el conocimiento, en el pensamiento y en la experiencia, ¿sí? Y bueno, después el punto 3 de la página 58 tienen que poner qué es gnosticismo, qué es epicurismo y qué es estoicismo. Un poco de lo que yo le hablé o lo que está en el libro, hacen un pequeño resumen y pueden poner allí. Luego vamos a ver este puntito, sigue luego el tema del judaísmo. Allí el punto C del libro en la página 53 les habla del judaísmo. ¿Qué era el judaísmo? Era la religión hebrea, ¿no? Como yo les puse ahí, para la época del Nuevo Testamento ya no era exclusiva de los judíos, sino que muchos paganos se habían convertido al judaísmo. Esta religión era diferente a la otra. Entonces, dentro de todas estas religiones que vimos que estaban dentro del paganismo, que vimos, ¿no? Que estaba el animismo, la adoración al emperador, las religiones de misterio, las religiones ocultas, las distintas corrientes filosóficas como el gnosticismo, el epicureísmo, el estoicismo, ¿no? Estaba también el judaísmo. ¿Qué era el judaísmo? La religión hebrea. O sea, los hebreos, el pueblo de Dios, a ellos su religión se les llamaba el judaísmo. Pero para allá la época del Nuevo Testamento no era exclusiva de los judíos, como dice ahí, sino que muchos paganos en esta búsqueda se fueron convirtiendo al judaísmo. ¿Cuáles eran las características, ¿no? del judaísmo? Que yo se las resumí ahí y las tienen en el libro, ¿no? Adoraban a un solo Dios, eran monoteístas. Que es monoteísta justamente, que adoraban solamente un Dios, a diferencia de las otras religiones paganas que estaban en constante búsqueda y adoraban a muchos dioses. Otra de las cosas que su fundamento eran las escrituras, no se guiaban en otra cosa que no fuera las escrituras, que recordemos que en ese tiempo ellos tenían lo que era el Antiguo Testamento, ¿sí? La palabra que ellos tenían en ese momento en la escritura era el Antiguo Testamento, que ya lo vimos en otras clases, ¿no? El pecado separaba al hombre de Dios, o sea, ellos tenían en claro esto, ¿no? Que si había pecado, el pecado te separaba de Dios, ¿no? Y tenían la esperanza de un Mesías, que era el único que podía venir a libertarlos. Y bueno, otro tipo más de cosas, tenían, ¿no? el énfasis en la paternidad de Dios, y bueno, hay otras cositas más que ustedes la tienen anotadas en el libro. Bien, movimientos que se desprenden del judaísmo, porque justamente luego de este judaísmo se desprendieron algunos movimientos. Con esto de que se empezaron a convertir paganos a la religión hebrea. Bueno, tenemos los prosélitos. Cuando ustedes escuchen hablar de los prosélitos, ¿quiénes eran los prosélitos? Eran los gentiles. ¿Quién eran los gentiles? Recuerdan que yo se los enseñé, aquellas personas no judías, que eran de otra nacionalidad, que no eran judías, ¿no? Pero que los gentiles, o sea que en la Biblia siempre cuando habla de los gentiles eran los que no eran de sangre judía, también comenzaron a convertirse al judaísmo, ¿no? Entonces, ¿a quién se les llamaba prosélito? A los gentiles que se convertían al judaísmo y cumplían con todos los ritos de los judíos,
¿sí? Cumplían con todos los ritos, todo lo que tenía que ver con la circuncisión, con la fiesta. O sea, no soy judío, me hago a la religión de ellos, me llamo prosélito, pero cumplo con todos los ritos de los judíos, ¿no? Con todo lo que ellos hacían. Luego están los judaizantes, que justamente son los mismos, los hebreos, ¿no? O sea, los que pertenecían al judaísmo se les llamaban judaizantes, que eran los hebreos que guardaban la religión judía y las costumbres, ¿no? Y como dice ahí, no aceptaban a los gentiles salvo que renunciaran a su nacionalidad y costumbre. Por eso los prosélitos eran gentiles, ¿pero por qué? Porque cumplían con los requisitos. Si no cumplían con los requisitos, no los dejaban ser parte, ¿no? Que después vemos en el Nuevo Testamento toda la historia que ocurre ahí entre la lucha, decir, no, se quieren convertir a Cristo. Se tienen que hacer circuncidar y hacer todas esas cosas, y se hace ese debate en el concilio que después terminan diciendo, no es necesario que ellos se circunciden, si ellos son salvos por Jesucristo, por la gracia, ¿no? Bueno, pero para tener un poquito de lo que estaba pasando allí, ¿no? ¿Quiénes eran los helenistas? Los judíos de fe hebrea, pero que adoptaban la cultura griega. ¿Se acuerdan que estas palabritas? Yo sé que para algunos no quiero que sea muy pesado todo esto, pero recuerden que venimos hablando. ¿Quién eran los helenistas? Aquellos, ¿no?, que se convertían a la cultura griega, ¿no? Cuando un griego, ¿no?, vamos a helenizar, los vamos a hacer de nuestra cultura. Entonces, ¿quién eran los helenistas? Eran judíos de fe hebrea, ¿no? Creían en lo hebreo, pero habían adoptado la cultura griega, ya había empezado como una mezcla de cosas allí. Y los samaritanos, ¿no?, eran los descendientes de Israel, o sea, no es que ellos, no fue un movimiento que descendió de acá del judaísmo, pero para que sepamos en cuanto a las religiones que los samaritanos, ¿no?, ellos descendían, eran una mezcla, ¿no?, de judíos con extranjeros. Ellos surgen de la cautividad babilónica, ¿no?, cuando regresaban los mezclaron, y bueno, por eso el judío, como era muy nacionalista y racista, como estos estaban mezclados, no los querían, ¿no? Pero qué interesante cuando Jesús dice, me es necesario pasar por Samaria, porque nadie quería pasar por Samaria. Cuando alguien tenía que ir a un lugar, desviaban Samaria, porque no los querían a los samaritanos, porque ellos no eran de raza pura, estaban mezclados con otros. Pero Jesús dijo, me es necesario pasar por Samaria, porque Jesús murió por todos, ¿no? Y él tenía que mostrar esto, ¿no?, de que ellos también necesitaban de él. Y por último, surgió lo que llamamos el cristianismo, ¿no? El cristianismo, dice, la gente estaba en la búsqueda de algo que los sacie como hoy y siempre, ¿no? Surgió el cristianismo que halló la luz verdadera. Ahí puse ese dibujito, ¿no? Los que están cegados y los que Cristo los ilumina, se abren su entendimiento, sus ojos espirituales, ¿no? Algunos no lo recibieron, otros siguieron en oscuridad, pero muchos, dice, les aceptaron, ¿no? Así que ya el cristianismo ya acá no es que quiso como hacer una división con el judaísmo. El problema es que muchos, ahí empezó esto. Cuando Cristo viene empezaron los cristianos, el cristianismo. ¿Qué pasaba? Que los judaizantes, ¿no?, o el judaísmo muchas veces, que ahí lo vemos mucho en las cartas de Gálatas, en muchas cartas del Nuevo Testamento, que vamos a entender esto, ¿no?, de que ya ellos, si Cristo había venido, ya eran salvos por Cristo, pero ellos decían, sí, Cristo nos salvó, pero no es suficiente, también tenemos que seguir con los ritos, tenemos que circuncidar y tenemos que hacer ciertas cosas. Entonces allí se creó como esta división en ese sentido, ¿no?, que estaban, ¿no?, los que a los que se estaban convirtiendo en Cristo, como que no es suficiente, Cristo no es suficiente, y por supuesto que Cristo es suficiente y no necesitamos más nada, ¿no? No es por obra, si bien las obras son importantes y son como un resultado de cuando Cristo viene en nuestras vidas, pero no necesitamos caminar no sé cuánto, no necesitamos hacer tantos Padres Nuestros, no necesitamos un montón de cosas que tengan que ver con ritos, con obras, sino que la salvación es por gracia, ¿no? Dice, solo Jesucristo sacia y seguirá saciando las vidas. Él es la luz del mundo, ¿no? Gloria al Señor. Y bueno, acá me ven la carita de nuevo. Yo la hice en media horita, traté de hacerla cortita. La idea es que ustedes
la vayan viendo, con el videito lo vayan parando, vayan leyendo el libro. Por ahí cuando lo lean el libro y les sea medio pesadito, escuchen la explicación mía y bueno, van haciendo ahí un poquito para que no les sea tan pesado, ¿sí? Y hagan la tarea, si tienen alguna duda, me consultan, me preguntan ahí en el libro. Por ejemplo, la última tarea que dice el punto 4 es traiga de la elección los factores de la religión judía que favorecieron al cristianismo. Bueno, ahí en especial, ¿no? Tienen que sacar todo el tema de qué fue lo importante, que adoraban a un solo Dios, esa es la parte, que adoraban a un solo Dios, que se basaban solo en la escritura, eso sería la respuesta, ¿no? Y después se llene con el movimiento el que corresponde al fundamento, le doy una idea y después las hacen ustedes. Por ejemplo, no hablo idioma gentil ni observo sus costumbres. ¿Quién eres? El judaizante. El judaizante no quería saber nada, ¿no? Con los gentiles. Por ejemplo, hallé la luz verdadera, dice el último punto. ¿Quién dijo eso? El cristianismo. Por ejemplo, el punto 3, era gentil y me convertí al judaísmo. ¿No? ¿De qué movimiento eres? El prosélito, era gentil y se convirtió al judaísmo. Esa es la idea, que ustedes vayan poniendo. Bueno, cualquier duda me preguntan en el grupo. Espero que, bueno, que les haya servido. Es mucho mejor tenerlo en vivo o estar ahí en contacto, pero bueno, hacemos lo que vamos pudiendo, pero para no atrasarnos y para seguir, y lean el libro. Yo quizás ya para la próxima clase les voy a pasar un trabajito práctico que no va a tener nota, pero es para hacer como con mucha historia y muchas cosas, como para ir haciendo no me sale la palabra ahora, pero como hacer un resumen de lo que venimos estudiando y viendo. Así que bueno, Dios les bendiga y a ponerse a estudiar.